Hola, estamos en una charlas con científicos. Estamos muy contentos de recibir aquí a el doctor Bruno Lara de la Facultad de Ciencias de la UAM. Bruno, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de charlas. Permítame ahora sí hacer a un lado este aparatejo del cual nos va a hablar con mucha alegría Bruno, y podemos empezar ahora sí más formalmente el programa. Yo lo único que quiero es que no se salga de cuadro, pero que tampoco se caiga del estrado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Esto es un programa más de charlas con científicos. Ahora es de científicos con científico. Está conmigo el doctor Bruno Lara de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que se dedica, como bien saben los que han visto el cintillo, si es que ha pasado el cintillo, se dedica a inteligencia artificial y a robótica cognitiva. Dos misterios que habrá que develar en este programa, esperamos. Me acompaña también la doctora Laura Palomares del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y estamos muy contentos de estar contigo, Bruno, y esperamos que sea agradable esta charla. Es, como su nombre lo indica, una charla para que nos platiques aquí de qué trata este asunto de la inteligencia artificial. Voy a empezar, como siempre, Bruno, con una pequeña semblanza tuya. Es muy breve lo que yo voy a decir. Has hecho estudios de posgrado en el Colegio del Rey, en la Universidad de Londres, en el área de mecatrónica. Luego tú nos platicarás qué has hecho ahí. Luego has hecho dos postdoctorados en instituciones de prestigio, uno en la Universidad de Jena, en Alemania, y el otro en el Instituto Max Planck de Psicología Cognitiva en Múnich. El doctor Bruno Lara es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UAM, y el día de hoy está aquí con nosotros. Vamos a comenzar con una breve forma de indagar cómo fue que Bruno llegó y se dedicó a la ciencia, porque nuestra evidencia, Bruno, es fundamentalmente de jóvenes, y el propósito de la academia es justamente tratar de inducir al mayor número de jóvenes posible a la ciencia. Entonces, Bruno, ¿cómo llegas a la ciencia? Platícanos desde que naces, o sea, no importa. Bueno, nací en México, en el distrito, hace ya muchos años. No, yo comencé mis estudios de licenciatura en el Instituto Tecnológico de Toluca, entonces yo vengo de una formación de ingeniero como tal. Yo estudié ingeniería electromecánica. En esa época ahí en mi ciudad era muy popular, porque Toluca tiene una zona industrial muy grande. Entonces era como lo obvio, pues si quieres tener un trabajo, pues estudia ingeniería y luego te cruzas el Paseo Toyocan y tienes trabajo, ¿no? Entonces eso fue la motivación en un principio. Pero después me salió la curiosidad de seguir estudiando. Bueno, me gusta estudiar y se me quedó eso, y alguien me dijo, oye, ¿por qué no te vas a hacer un doctorado? Pues yo no tenía ni idea de que era un doctorado, ¿no? En su momento. Entonces dije, bueno, pues sí, a ver, vamos a ver qué es un doctorado. Total, comencé a investigar y fue como acabé en el Colegio del Rey, que bien lo llamas. Y ahí estudié todavía una cosa relativamente ingenieril, que es mecatrónica, una carrera que era muy popular en Europa en los 90s. Creo que aquí todavía es popular, y empecé a trabajar ahí con robots, pero desde el punto de vista ingenieril, robots, brazos manipuladores, robots industriales, ¿no? Pues tenía un robot con un atornillador neumático, o sea, electrónico, y esto era la parte ingenieril. Pero un supervisor que tenía me empezó a decir, oye, pero ¿ya viste lo de redes neuronales? Pues que son las redes neuronales, y también estaban muy de moda, o tenían un resurgimiento en esa época las redes neuronales como una herramienta. Entonces empecé a investigar y a ponerlas dentro de mi proyecto de doctorado, y es cuando me empiezan a salir todas estas inquietudes acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Las redes neuronales son una forma de abstracción
de cómo funcionan las neuronas del cerebro, ¿no? Entonces, de ahí termino el doctorado y se me empieza a borrar la curiosidad por la cuestión más ingenieril y me empieza a salir todas estas preguntas acerca del cerebro humano, ¿no? Y es como, bueno, me voy a Jena, en primer lugar, a un postdoc en robótica evolutiva, donde se hacen pues cuestiones de tratar de que los robots hagan cosas bonitas, cosas coherentes, a través de emular los procesos de la evolución natural, de la evolución de los organismos. Después de ahí se acaba el trabajo ahí y me voy al siguiente postdoc en el Max Planck, que era un Max Planck de psicología como tal. Cognitiva. Psicología cognitiva, pues sí, porque no era experimental, no era clínica, se llamaba psicología cognitiva. El director en ese entonces de este instituto le gustaban mucho hacer cosas raras, ¿no? Entonces creó varios grupos que les llaman junior, ¿no? Como pequeños grupos con una sola persona al frente y 3, 4 postdocs o doctorados ahí, y uno de ellos es una cosa de robótica, ¿no? Que pues era algo completamente nuevo en ese momento, y le llama robótica cognitiva pues por estar en un laboratorio, un instituto de psicología cognitiva. Entonces ahí lo que intentamos hacer es reproducir o usar y emular todos esos modelos y comportamientos y cuestiones que se aprenden de la psicología cognitiva en ese momento a los robots, ¿no? Agentes autónomos que le llamamos. Ahí en el Max Planck teníamos uno muy parecido a este, nada más que la versión un poquito más grande, y en ese es en el que usábamos para reproducir todas estas cosas, ¿no? Estos modelos. Muy bien, habremos de hablar de todo esto con un poco más de detalle. Me parece que podemos empezar, Laura, con las preguntas fundamentales del problema que encara la robótica cognitiva. No sé si quieras empezar, pero yo sí tengo una pregunta que a mí me llama la atención en relación con los trabajos que ha publicado el doctor Bruno Lara. Voy a llamarlo Bruno por muchas razones, entre otras porque somos colegas muy cercanos en la Facultad de Ciencias. Y además porque así se llama, porque así le puso su mamá. En fin, la primera cosa es que a mí me gustaría que diferenciáramos, antes de entrar al problema, digamos, básico, porque sí hay un problema básico que encara la robótica cognitiva como nueva tendencia en esto del desarrollo de la inteligencia artificial, así lo entiendo yo, tú me corregirás. Hay una cosa que yo sí quisiera aclarar antes. He encontrado en tus trabajos muchas denominaciones para una cosa que yo pienso que es lo mismo, y me parece importante que lo aclaremos rápidamente. He encontrado, al revés de lo que le ocurrió a Thomas Kuhn, que encontraron 18 y medio significados a su concepto de paradigma, aquí lo he encontrado al revés. He encontrado muchas denominaciones para una sola cosa, según yo. He encontrado robótica cognitiva, robótica corporizada, robótica evolutiva, robótica embebida, y ahora que previamente estábamos, antes de entrar a la plática, a la charla, tú me hablaste de una cosa que se llama robótica cimentada. Entonces, muy rápidamente, Bruno, platícanos si se trata efectivamente de lo mismo y a muy grandes rasgos, cuál es el problema básico que se encara en todas estas versiones de la robótica. Creo que te faltó una, que es robótica del desarrollo. Me faltó una. Fíjate que creo que para dar un contexto algo así rápido y fácil, creo que te podría hablar un poquito de lo que es la historia, ¿no? Esto viene de cuando surgen las computadoras, ¿no? Por allá de los 50, en una reunión en un colegio en Estados Unidos, deciden que las computadoras se parecen mucho al cerebro, que hacen cosas muy parecidas al cerebro. Entonces dicen, bueno, ya tenemos esas computadoras, en esa época 3 en el mundo, ¿no? Ahora lo único que nos hace falta es el software, ¿no? O sea, las computadoras hacen lo mismo que las neuronas, entonces eso es como el hardware, ahora necesitamos el software. Y eso es como nace la inteligencia artificial. Entonces, bueno, vamos a crear los programas que sean los necesarios para manejar esa información como lo hace el cerebro humano. Y así empieza toda la investigación en la inteligencia artificial, ¿no?
lógicamente, bueno, una de las cosas que dijeron fue, cuando una computadora sea capaz de ganarle a un campeón mundial de ajedrez, de todos los humanos, pues es un símbolo de inteligencia, ¿no? Jugar ajedrez y ser el mejor de todos los humanos, pues es que es una persona muy inteligente. Cuando una máquina lo logra hacer, entonces pues ya estamos del otro lado, tenemos máquinas inteligentes. Entonces la inteligencia artificial se dedicó a tratar de resolver este tipo de problemas, que ahora los conocemos como problemas de alto nivel, ¿no? Cuando lo lograron, se dieron cuenta de que en realidad la máquina que lo había hecho pues no era inteligente, ¿no? Tenemos por ahí en los 90s a Kasparov, que lo vence una computadora creada por IBM. Entonces, como que los retos, o eso causó mucha controversia, y los filósofos empezaron a entrar y a decir qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, no tenemos máquinas inteligentes, ¿no? Entonces se cambió un poco la forma de pensar, se empezó a tratar de buscar otras cosas que eran las que podrían caracterizar más a los seres, a los organismos como inteligentes, ¿no? Y al final, bueno, me gustaría un ejemplo muy chistoso de un investigador ahora ya muy famoso. Seguramente todos han oído hablar de estos robots que limpian el piso, llaman los Roomba, ¿no? Esta es una compañía de un investigador del Instituto de Massachusetts, que se llama Rodney Brooks, y él fue uno de los primeros que dijo, bueno, lo que pasa es que los elefantes no juegan ajedrez. Entonces, ¿qué significa eso, no? Y es un paper serio que tiene todas las citas que quieras, así en el orden de las 10,000, porque dice, bueno, si la evolución, el proceso evolutivo, si tú pones al humano en esa escala, si tú pones el tiempo que nos tardamos en desarrollar el cálculo diferencial, no se compara con lo que el proceso evolutivo se tardó en crear o en diseñar, o como lo quieras llamar, un organismo que sea capaz de caminar sin chocar, ¿no? Para poder llegar ahí nos tomó más trabajo, ¿no? Después, evolucionar lenguaje, que es algo bastante que todos podríamos considerar una especialidad, pues nos tomó una fracción de ese tiempo, ¿no? Y luego inventar los teléfonos celulares, muchísimo menos, ¿no? Entonces dicen, ahí empieza a cambiar la forma de pensar, ok, lo que hace falta, lo que es difícil, lo que se necesita para tener todos esos niveles de cognición altos, pues es una especie, como yo le llamo, de andamiaje, ¿no? Un andamiaje que está abajo, que es el que sostiene lo que llamamos el edificio de la cognición, ¿no? Y eso, toda esa parte de abajo, pues fue la que ignoró toda la inteligencia artificial tradicional. En inglés tiene el nombre así como de vieja escuela, ¿no? Se conoce como Good Old Fashioned Artificial Intelligence, ¿no? Entonces, por ahí de los 90s, 80s, finales de los 80s es cuando se empieza a pensar, bueno, si queremos en realidad tener agentes o cosas inteligentes, necesitamos que esos agentes, que esas cosas interactúen con el mundo, que aprendan a través de esa interacción con el mundo. Y de ahí es como la gente que hace inteligencia artificial ahora utiliza los robots como una herramienta para investigar, para tratar de emular la inteligencia y las formas humanas, y no solamente humanas, ¿no? Sí, bueno, se darán cuenta que fue un gran avance el que los robóticos cognitivos o los inteligentes artificiales se dieran cuenta de que el aprendizaje se tiene que dar en un ambiente. Seguramente Laura tendrá preguntas sobre este punto. Creo que ya nos toca hacer un corte, Laura, entonces vamos a hacer un corte, inmediatamente regresaremos a lo que es el problema de la robótica cognitiva, que ya estaba apuntando de alguna manera Bruno. Queremos llamar la atención de todos ustedes, los jóvenes, en el sentido de que queremos presentar a las tendencias actuales de la robótica y presentarlas como un problema interesante, motivante, que merece la pena ser considerado para dedicar una vida profesional a ello. Entonces esperamos que con esta plática con Bruno Lara logremos este propósito. Continuamos inmediatamente después de un entretenido corto de los chicos de Más Ciencia. Bienvenidos, estamos de regreso en Charlas con Científicos con Bruno Lara. Y Bruno, bueno, pues a mí me ha atormentado esta pregunta desde que pues leí tu currículum, etcétera. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que la hace artificial?
Así como tal, ¿qué es lo que la hace artificial? Podríamos ser que no está basada, o sea, no es orgánica, ¿no? No está basada en carbono, no sé. ¿Es la inteligencia creada por otra inteligencia? Más bien yo lo pensaría, es como la inteligencia de máquinas, ¿no? O sea, inteligencia que no es necesariamente, pues sí, orgánica, ¿no? Eso es lo que le llamaríamos en general. En realidad se ha direccionado a tratar de tener máquinas y ahora pues robots, ¿no? Que sean o que imiten a los humanos. O sea, el fin último es imitar a los humanos o entender a los humanos. ¿Cuál es qué es lo que te mueve? A mí en lo personal creo que es entender, ¿no? Entender y poner nuestro granito de arena en el otro sentido, tratar de colaborar nosotros colaboramos con psicólogos, con fisiólogos, para tratar de ayudarles, ¿no? De dar nuestra pequeña aportación a cómo es que ellos están tratando de entender lo que está pasando, ¿no? Ellos lo hacen con agentes naturales, los llamamos nosotros, ¿no? Con humanos, nosotros lo hacemos con agentes artificiales, ¿no? Entonces, el ejemplo motivacional, ¿no? En algún momento es, bueno, en un cerebro humano pues no puedes agarrar y quitarle un pedazo, ¿no? Porque pues, no es muy ético. Pero en un robot sí, tú puedes tener un robot que hace algo que ya sabes que está simulando, que está modelando algo del cerebro, y tú le puedes apagar unas neuronas, ¿no? Y ver qué es lo que pasa, qué efectos puede tener, ¿no? Y en el mundo ideal puedes decirle a los neurofisiólogos, pues saben qué es que tal cosa está haciendo esta función que es importante, ¿no? Y a lo mejor puede ayudar a que ellos modifiquen sus teorías o algo que no estén. Entonces esa es la idea. Claro que tiene como consecuencia que las máquinas con las que interactuamos pues se van volviendo más inteligentes, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en Japón es un argumento muy fuerte es que la población está envejeciendo, ¿no? Entonces hay menos jóvenes que pueden hacer las tareas que son necesarias, incluso cuidar de los viejos, ¿no? Entonces todo eso, la robótica que le llaman robótica doméstica, es algo está muy en boga, ¿no? O sea, tener robots que te ayudan, ¿no? Que te ayudan a, pues no sé, lo que tú quieras, ¿no? A subir las bolsas del súper, no sé, ¿no? A limpiar la casa. Y que no es necesariamente el robot ese feo que te puede matar si quiere, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser ese el escenario, ¿no? Pero sí hay mucho eso, ¿no? La cooperación humano-robot. Ahora, tú mencionaste hace unos momentos antes del corte sobre estas plataformas, cómo ha evolucionado la inteligencia del hombre a través de miles de años, ¿no? Y cómo realmente lo que hemos avanzado últimamente ha sido muy poquito. ¿Cómo trasladas eso hacia tu investigación? O sea, ¿cómo tú emulas esas etapas en tus robots, como este robot, por ejemplo? Bueno, hay dos formas de desarrollo, ¿no? O sea, una es la que viene en la evolución y otra es la que es la ontogenética, ¿no? O sea, el desarrollo a través de la vida, ¿no? Entonces, en la robótica se utilizan ambas cosas, ¿no? En mi investigación en particular uso el desarrollo de los seres humanos, pero ya, o sea, digamos ya desde el nacimiento, cómo van aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos con este robot, por ejemplo, es investigación acerca de cómo interactuamos de muy pequeños con el mundo, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, lo que les comentaba antes de la entrevista, cómo los niños interactúan con el mundo cuando están chiquitos, ¿no? Cómo están buscando a dónde llegan sus brazos, hasta dónde pueden ir, ¿no? Qué se siente tocar algo. Todo eso lo vamos aprendiendo a través de la interacción con el mundo. Entonces es algo que es relativamente fácil emular con este armatoste. Sí, a lo mejor es eso la respuesta a mi pregunta. Yo tengo dos comentarios, si me permites, Laura. Quiero regresar al asunto de la motivación final o última de Bruno en particular y de todos los robóticos cognitivos. Ellos establecen como fin último el conocer cómo la mente aprende. Ese es uno de los posibles planteamientos del problema. Pero yo creo que en realidad en el fondo lo que hay es que Bruno y compañía son comodines y en realidad lo que quieren son robots para que les aligeren la vida, pero como los científicos quieren siempre darle un cariz extraordinario a lo que hacen entonces, y además fue inevitable, tenían que pasar por contestar cómo aprende la mente humana, entonces fue inevitable. En realidad el fin último se convierte en el medio para llegar a tener robots y que le hagan la vida más fácil a Bruno.
Ese era un comentario. Ahora tengo una pregunta. Sobre esta cuestión de cómo aprenden los niños, yo justamente me surgió la inquietud. El mejor robotín para aprender cómo se aprende son los niños, estoy convencido. Y no por nada, tú estabas en un instituto de psicología cognitiva, que creo que es de alguna manera la avanzada en esta rama de entender cómo se aprende. ¿Qué aporta entonces? Ya empezaste a tocar algunos puntos. Quisiera que profundizaras un poquito más en el asunto de qué aporta entonces la robótica cognitiva. ¿Por qué no limitarnos, en dado caso, a hacer la investigación básica en el proceso de crecimiento de los niños? Porque de ahí debe salir todo. De ahí debe salir toda la información de cómo se aprende. Ya confesaste que se trata de crear robots que nos hagan la vida más fácil, pero aparte de eso. Pues creo que lo que te decía hace ratito es importante, o sea, con los niños puedes hacer muchos experimentos, pero no se vería muy bien si les cortas un brazo para ver o hacer investigación acerca de la plasticidad del cerebro. No te lo aprobaría ningún comité de ética un experimento de esos. Entonces, con los humanoides podemos hacer cosas como esas, ¿no? O sea, tú tienes un humanoide, tienes ya algunas ideas de cómo funciona tal o cual proceso, ¿no? Entonces lo entrenas, haces que el robot aprenda, lo compruebas, haces que resuelva algunos, no sé, objetivos, y entonces ahora sí dices, bueno, ya sabemos eso, ahora, ¿qué pasa si este módulo no funciona bien? ¿Qué pasa si esta entrada sensorial no es la que debería de ser? Entonces puedes hacer hipótesis acerca de eso y cómo se reflejaría en los infantes, ¿no? Y ha sucedido que en algunas ocasiones, por desgracia no a nosotros, pero otros colegas que han hecho experimentos y por alguna razón le sale algo en el robot, dicen, oye, pero eso no debería haber salido así, a ver, vamos a repetirlo, lo repiten y dicen, bueno, aquí hay algo raro. Se lo pasan a los psicólogos y los psicólogos dicen, bueno, pues sí, a lo mejor encontraron algo interesante que nosotros habíamos dejado a un lado, ¿no? Entonces esa es la interacción. Creo que al momento, por cuestiones técnicas, ¿no?, por la tecnología actual, no es tan fácil la repercusión en el otro sentido, ¿no? Pero creo que para allá va. Bueno, me has dado una idea, Bruno. Yo voy a formar una asociación de robots que defiendan los derechos humanos de los robots, porque yo creo que a estas alturas sería injusto quitarle un brazo a un robot. Sí las hay un proyecto es relativamente nuevo en la Unión Europea, que ya está empezando a tratar de adelantarse a los tiempos y formar un marco legal y moral para el tratamiento de los robots. ¿De los robots? Sí, sí, claro. Me llama mucho la atención este comentario y tiene que ver con la pregunta de Federico en cuanto a los niños. ¿Tú, el ser padre, ha afectado tu visión de los robots? Sí, pero no le digas a mi mujer. No, es clásico entre la gente con la que me desarrollé y empecé a creer estas cosas, que es típico de qué experimento hiciste tú con tu hijo, ¿no? Porque pues sí, es bastante divertido, ¿no? El típico es el de sacarle la lengua, ¿no? Y la imitación, ¿no? Que empiezan a sacar la lengua a muy temprana edad, ¿no? Que los pones en la pues no sé, donde estén acostados, y el estar viendo es fascinante, ¿no? El estar viendo cómo interactúan así con su mundo, ¿no? Y cómo van afinando esas tareas, ¿no? La cuestión motriz, cómo se va convirtiendo mejor. Pero una de las cosas que a mí estaba esperando el momento es esta prueba, por ejemplo, del reconocimiento de uno mismo, ¿no? Es una prueba muy sencilla donde a los niños a los 18 meses los pones en un espejo. O sea, un niño, un bebé, no se reconoce a sí mismo en un espejo hasta los 18 meses. Entonces, si tú los pones en un espejo, van a tratar de buscar al otro niño, ¿no? Atrás. A los 18 meses lo que hacen es ponerles algo en la frente, en la cachete, algo así. Y cuando se ven en el espejo, entonces se lo quitan. Pero si tú lo haces antes, no se dan cuenta, ¿no? Se están buscando al otro niño. Y muy pocos animales somos capaces de hacer eso. Solamente dos tipos unos chimpancés y otros, no sé cuáles, los orangutanes, yo estoy seguro. Probablemente, y nada más, ¿no? Y esa es una prueba
bueno, no una prueba, sino una manifestación muy interesante, ¿no? de la inteligencia, ¿no? Muy particular. Entonces sí, pues vas viendo a los niños, te gusta más observarlos, ¿no? Además, pues en mi área pues tienes que leer mucho ahora de desarrollo, de psicología, de cómo van aprendiendo los niños. En el Max Planck, en donde estuve, había uno de esos grupos de raros, era precisamente un grupo para estudiar niños, ¿no? Entonces de ahí salían muchas ideas y mucha investigación. Sí, cuando estuve de postdoctorado a mi hijo le tocó, estaba en el Early Childhood Center, era uno de los sujetos de investigación. Y esto tiene que ver con una pregunta que nos hacen, que es que ¿hay algún límite a qué tan cerca se puede imitar la cognición humana con un sistema computacional actual? Lo primero que diría es como que corregir la pregunta, porque eso es precisamente lo que estamos tratando de quitarnos, ¿no? El sistema computacional. No, eso claro, eso no lo sabe. No, me refiero al concepto como tal, como sistema computacional, ¿no? Porque ya no es nada más la computadora, ¿no? Ya no es nada más una caja que tiene un monitor y un teclado, o sea, estamos tratando de que sea algo, no necesariamente un humanoide, que es lo mejor, creo yo, pero pues también puede ser una cosa como esa, ¿no? Que hay quien dice que es una aspiradora con ruedas, ¿no? Eso nos da un poquito más de interacción, de bla, bla, ¿no? Entonces, límites, pues, los que nos ponga nuestra imaginación, ¿no? O sea, ahorita, pues sí, lógicamente por cuestiones tecnológicas, de lo que tenemos disponible, pues sí hay límites, ¿no? Pero pues yo creo que poco a poco vamos a irlos pasando. Hace poquito tuvimos una visita de un colega, y ellos tienen un robot en Inglaterra que es precioso, es un humanoide, si lo gustan buscar en internet es muy fácil de encontrar, se llama el IQ, y es un humanoide que se supone es algo así como un niño de unos 8 o 9 años, ¿no? Entonces mide como 1 metro, tiene 60 grados de libertad y muchos sensores, ¿no? Entonces es una plataforma excelente, han salido investigaciones muy interesantes, han avanzado mucho, ¿no? Gracias a que esta cosa pues se puede mover, que es muy similar a un humano. De hecho, la última versión tiene hasta piel, ¿no? Bueno, piel artificial entre los brazos y el torso, tiene 2 ojos que se mueven independientemente, o sea, ya son plataformas más avanzadas y que han permitido avances pues mayores, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Vamos a seguir con esto en el siguiente segmento, pero déjenme anticipar entonces el contenido del siguiente segmento. En el siguiente segmento podríamos hablar ya concretamente más de cerca de lo que ha sido tu trabajo de investigación en esta rama. Tú has señalado en algunos de tus artículos que lo que estás buscando es crear agentes artificiales autónomos con signos de inteligencia. Uno cuando lee algo así como esto, ya Laura lo externaba, se queda sorprendido, pero cuando ya lee más a fondo tus trabajos, se da uno cuenta que hay 3 aspectos a los que te refieres como signos de inteligencia. El primero de ellos es intencionalidad, el segundo de ellos es anticipación, y el tercero de ellos es ni más ni menos que el aprendizaje. A mí me gustaría en el siguiente segmento ir ya describiendo esto, pero ya en las tripas de los... ¿Me dejas llamarles algoritmos? No. ¿O no te gusta? ¿Cómo se les llama, doctor Bruno? No, sí está bien. Le voy a llamar Bruno le voy a llamar algoritmos con la gracia de Bruno. Entonces, en el siguiente segmento abordaremos esto, lo cual nos llevará sin duda a conocer un poco más los pormenores del trabajo del doctor Bruno Lara, quien nos acompaña el día de hoy en Charlas con Científicos. Seguimos. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en Charlas con Científicos con un científico, el doctor Bruno Lara, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien se dedica a inteligencia artificial y robótica cognitiva. Yo planteaba hace un momento 3 rasgos que aparentemente, en mi entender, persigue el doctor Lara con sus investigaciones en robótica cognitiva. Yo hablé de intencionalidad, anticipación y aprendizaje. Estoy seguro que tiene que comentar algo al respecto, pero déjenme mencionar por qué hablé de intencionalidad, anticipación y aprendizaje. Invito al doctor Lara a que hable de sus modelos indirecto y directo de control de la conducta. No le va a gustar, pero él me va a corregir. Y yo estoy seguro de que
en alguno de estos dos modelos, en el directo le voy a pedir al doctor Lara que los explique muy rápidamente y sobre todo de manera didáctica. Estoy seguro que en estos está algo que se puede anticipar ya como intencionalidad del robot, la capacidad de anticiparse, y la parte de aprendizaje tiene que ver con la parte de robótica evolutiva. A mí sí me gustaría dejar muy claro qué es lo que evoluciona en el comportamiento o en la estructura, no lo sé, esa es mi pregunta, y dejo al doctor Lara con ustedes. Son muchos temas muy difíciles cada uno de ellos. Tendremos un programa para cada uno de ellos, o más, una serie de programas. A ver, primero, o sea, la cuestión de evolución, o sea, todo lo que es evolutiva, puede o no puede ser relacionado al aprendizaje. O sea, el aprendizaje también se puede dar por otros métodos que no son necesariamente evolutivos. Estamos de acuerdo. Entonces, en lo que yo llevo haciendo los últimos, digamos, 10 años, ya no me he metido con evolución. No porque no quiera, sino porque no he tenido tiempo. Pero me he enfocado más en lo que son los modelos directos e inversos, ¿no? Mucho más en los modelos directos porque se me hacen más interesantes. Bueno, pero ¿qué es todo eso? Lo que pasa se relaciona con lo que hablábamos hace rato de los niños, ¿no? Estos modelos ahora están mezclados entre o los conceptos mezclados entre lo que es control, o sea, ingeniería de control así clásico, a las neurociencias, la psicología cognitiva, y bueno, ahora nos metimos nosotros ahí las manos y incluimos la inteligencia artificial para estudiar estos modelos. ¿Qué es lo que hacen estos modelos? Es algo muy sencillo, y hablamos del modelo directo como la forma más, bueno, el más accesible de imaginarnos, ¿no? Entonces, el ejemplo más clásico, más, digamos, didáctico, es el del parpadeo. Nosotros pensamos que parpadeamos y nunca nos hemos detenido a pensar por qué no vemos el párpado por dentro, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a la gente así una cuestión rápida, a ver, intuitivamente, ¿por qué no vemos los párpados, no? Entonces, la mayoría de la gente te va a decir, es que es muy rápido, ¿no? Y no lo vemos. Pues resulta que esto ya en los, no sé, 70s, algo así, un poco más tarde, en los 80s, a unos psicólogos dijeron, bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Entonces metieron a unos sujetos de estudio a un lugar donde podían controlar las luces y apagar la luz el mismo tiempo que dura un parpadeo, ¿no? Si es cierto, entonces van a registrarlo, ¿no? Pero no lo van a registrar, no lo van a ver, no lo van a percibir conscientemente. Pues resulta que sí, la gente percibe ese apagón de 100 milisegundos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que nosotros encontramos como explicación? Bueno, resulta que tú como autor, como dueño, ¿no?, de esos párpados, de esos comandos motrices que mandan al párpado a cerrarse, el modelo directo, o hay un modelo directo que es el que te dice, va un comando motriz que va a cerrar el ojo, produce, o sea, ¿cómo se vería el mundo durante esos 100 milisegundos que va a estar cerrado, ¿no? Entonces esto nos trae a la definición así del libro de texto, que todavía no se escribe, pero que estaría en un libro de texto. El modelo directo lo que hace es, si tú tienes una situación sensorial, ¿no?, sea la que sea, ¿sí?, sea visión, sea tacto, sea lo que tú quieras, auditiva, y tienes un comando motriz que tú como agente vas a emitir, ¿sí?, el modelo directo, al ser un modelo del sistema, en este caso del ojo, del brazo, incluso de todo el cuerpo, ese modelo lo que hace es decirte cuál es la situación sensorial siguiente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el modelo directo, y de ahí viene lo que dices de anticipación, ¿no? Anticipación, justo. Perfecto, o sea, el modelo directo simplemente te va a decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Y otra forma también muy intuitiva de verlo es, si yo te pongo a ti en un cuarto que no tiene nada más que una columna, ¿sí?, tú te desplazas, tú das un paso, y esa columna roja va a tener un desplazamiento en tu retina, ¿sí? Ahora, si yo te pongo en la misma posición y muevo la columna en la dirección opuesta, el desplazamiento de esa columna en tu retina va a ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sabemos si lo que cambia es el mundo o lo que cambia es porque nosotros estamos moviéndonos, ¿no? Entonces, el modelo directo es el que te dice, es que tú mandaste ese comando motriz, llámale lo que sea,
un paso, eso es todavía un debate, ¿no? Pero al final tú eres el autor de ese comando motriz, entonces tú eres el autor o no de esos cambios sensoriales, ¿no? Entonces eso es el modelo directo. Ahora, si lo llevas a los niños, el ejemplo que decía hace rato, pues estamos viendo, si hago este comando motriz, tengo estas consecuencias sensoriales. ¿Cuáles son las consecuencias sensoriales? Pues que mi mano se desplaza de aquí a acá, y que si está la pared de la cuna, pues entonces se siente así, ¿no? Y que si además agarro el muñeco de peluche y me lo llevo a la boca, pues se sienten así el peluche, ¿no? Entonces, todo eso se forma en un modelo que llamamos nosotros, y es lo que es el modelo directo, el que nos da las predicciones de nuestras acciones. Y déjame terminar nada más. Una de las maravillas de estos modelos es que ese comando directo puede ser ejecutado o no ejecutado. ¿Y qué significa eso? Que cuando no lo ejecuto necesariamente, esas soluciones, esas consecuencias, las puedo usar como entrada al sistema otra vez, y puedo hacer lo que llamamos predicciones de largo plazo. Puedo imaginarme qué es lo que pasaría si llevo a cabo este número de acciones. Esa es la anticipación. Estamos de acuerdo. Qué bueno. Ahora, en el asunto del modelo inverso, si no es fácil explicarlo, no importa, pero hay una situación en la cual esta relación de percepción, acción motriz en el modelo inverso, que a mí me permitirían hablar de intencionalidad. Donde no estoy de acuerdo es en lo que acabas de decir, en realidad no lo dijiste, está escrito en tus trabajos, esta parte de autoría de la acción. Tú lo has señalado en algunos de tus trabajos como el germen de la conciencia. Ahí sí yo creo que hay un abismo terrible que discutiremos en otro programa cuando regreses aquí. El asunto del aprendizaje. Un robot concebido evolutivamente, ¿qué es lo que cambiaría para hablar de evolución? Te meto en un área que a lo mejor está un poco fuera de tu especialidad, pero sí me gustaría mucho que nos platicaras rápidamente qué hace un robot que está concebido en la línea esta de pensamiento de la robótica evolutiva. Principalmente hay dos cosas, hay dos líneas, pero sí te voy a contestar la otra, lo que sea rápido. Hay dos líneas, una es la evolución del software, digámoslo así, de los controladores, de los cerebros, lo que tú quieras, y hay otra que es más fuerte, que es la más, no es la más interesante, pero que también es bastante padre, que es la evolución de la morfología, ¿no? De las formas, empiezas con pelotitas que tienen que mover esta cosa, ¿no? Por ejemplo, y entonces todo es en simulación, este tipo de evolución, lógicamente. Entonces empiezan a formar a través de muchas generaciones, hasta que uno de los más bonitos que yo he visto, se forma una especie de pulpo con un tentáculo que es mucho más grande, todo con pelotitas así pegadas, y al final se logra agarrar del piso y con la patota grande empujarla acá, ¿no? Entonces esa es la evolución de morfología. Hay mucha gente haciendo eso. Uno de los grandes es Josh Bongard, que está en Estados Unidos, es un alemán, creo que está en Estados Unidos. Y del otro lado es más como la inteligencia. En términos así muy estrictos, la evolución de inteligencia podría ser una especie de aprendizaje también, ¿no? Porque hay redes neuronales que no puedes entrenar con los algoritmos tradicionales de aprendizaje. Entonces, una forma de hacerlo es a través de proceso evolutivo. Entonces, en principio podrías pensar que es similar. Rapidísimo, la predicción de las situaciones y la autoría de tus acciones no es tanto que te dé conciencia, es un pie para la conciencia. Lo que nosotros decimos es te da una subjetividad, y no es idea mía, es de un filósofo de un grupo muy fuerte de Edimburgo, el grupo de filósofos de Edimburgo, que es famoso, es un alumno de Andy Clark, otro de los grandes, que dice: el saber que lo que tú haces, o sea, más bien el saber que si yo hago algo y veo cambios en el mundo y sé que yo fui el que lo hice, eso te da una cosa de subjetividad, de saber yo, ¿no? De saberte tú. O sea, es una base, todo lo que nosotros hacemos, como te decía hace rato, es como que los cimientos, ¿no? Para tratar de construir esa cosa de la cognición.
Está muy bien, pero la pregunta es si el robot tiene esta capacidad de ser consciente de que es él el que hace la acción. Dejémoslo ahí porque vamos a hacer otro corte. Tenemos preguntas, Laura, vamos a seguir con esto. No sé si tenemos tiempo para una preguntita. ¿Quieres formular una de las preguntas? Porque aquí es, por ejemplo, no, pues todas van, pero como para el final, porque es y requieren más tiempo. La perspectiva. Te propongo entonces que cortemos aquí, Bruno, y nos dediquemos el próximo segmento a hablar de este aparato que por algo vino. Le ha llamado Bruno Dixit, la aspiradora con ruedas. Entonces vamos a hablar en el próximo segmento de la aspiradora con ruedas, si ustedes nos lo permiten. Ojalá sigan con nosotros. Bienvenidos de regreso a Charlas con Científicos. Y Bruno, platícanos de tu bebé. Para términos prácticos, en realidad este robot es un robot que compras así tal cual, bueno, no tal cual, pero casi todo tal cual. Podríamos verlo como simplemente una computadora con llantas y sensores, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene formas de influenciar su mundo, tiene formas de moverse, tiene dos motores que los puedes controlar, bla, 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 y tiene unos sensores, bueno, muchos sensores, ¿no? Dado que del lado técnico es una computadora, pues le puedes conectar cualquier tipo de periférico, ¿no? En este caso tiene una cámara bidireccional, que es esta cosa roja que ven ahí, perdón, una cámara estéreo. Oye, si quieres pásate acá y señala las cosas. Girarla tal vez un poquito. Entonces, así a grandes rasgos, esta es una cámara estéreo. Lo que hace esta cámara es obtener dos imágenes y es una cosa similar, ¿no?, a los ojos. Entonces, a partir de estas dos imágenes podemos hacer una reconstrucción tridimensional, ¿no? Entonces, esta es la que más usamos por el momento. Este es un anillo de sonares, ¿no? Estos te dan un rango de la distancia de los objetos. Tienen una capacidad de 5 metros y una definición de milímetros. ¿Y qué es lo que el robot te dice? ¿Qué aprendes cuando lo usas ¿qué te preguntas? Nuestra pregunta desde que empecé a trabajar con él es ¿hasta dónde podemos empujar el concepto de los modelos? ¿Hasta dónde lo podemos llevar el concepto de los modelos? Y a lo mejor me puedo referir a una de las preguntas de alguien que mandó ahorita acerca de qué tanto pasa, o sea, qué pasa cuando cambiamos el cuerpo, ¿no? Entonces, un experimento que a lo mejor es ilustrativo es un trabajo en donde el robot lo ponemos enfrente de dos pasillos, ¿no? Un pasillo, digamos, esta cosa mide 45 centímetros, ¿no? Entonces lo ponemos enfrente de un pasillo de 60 centímetros y un pasillo de 30, ¿sí? El robot, a través de hacer estas predicciones de los movimientos, es capaz de decir, ok, si me voy caminando por este lado, sin moverse, o sea, el robot nada más está viendo y dice, ok, si me voy caminando por este lado, puedo pasar, ¿no? No dice puedo pasar, simplemente dice no voy a chocar, ¿no? Si me voy por este lado, voy a chocar. Entonces ya tú puedes construir algo encima y decir, ok, bueno, entonces vete por donde no chocas. Entonces el robot se va por donde no choca. Puede parecer trivial, ¿no? Pero es algo muy similar a lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, yo no sé cuánto mido exactamente, tampoco sé cuánto mide esa puerta, no te puedo decir mide 86 centímetros. Sin embargo, tengo una muy buena idea de si paso o no paso. Y eso pasa en cualquiera de nosotros. Y cambia cuando cambia nuestro cuerpo, ¿no? El ejemplo típico es el de las mujeres embarazadas, ¿no? Que parece o sea, es muy fácil que se tropiecen, ¿no? Es muy fácil que pierdan, porque su cuerpo cambia tan rápido que estos modelos en el cerebro no se logran reentrenar para darles esas nuevas capacidades. Y tiene ventajas también el robot, ¿no? Como esta visión, que nos estaba mostrando. Sí, este es un espejo que va montado aquí y nos da una visión, o sea, la cámara toma la imagen hacia aquí arriba y toma la imagen del mundo que se refleja en este espejo aquí arriba, el espejo cónico, ¿no? Para otro tipo de experimentos. No me enchufes porque yo le voy a pedir a Bruno que lo ponga en el ojo de la cámara para que vean ustedes el efecto y cómo ve el robotín. A ver. Justamente lo voy a poner ahí, ustedes.
Ese es el efecto de la visión. ¿Cómo se llama esta? ¿Periférica? Omnidireccional. Omnidireccional. Entonces ahí está 360 grados, ¿no? Yo puedo pasar mi mano aquí. ¿A dónde? Acá. En realidad el efecto es, no sé si puedes poner la cámara hacia arriba, entonces el efecto sería más fuerte. Ahí está, mira. Entonces ahí se ve todo el estudio, los 360 grados del estudio. Exacto. Se los puedo rentar si quieren. Muy bien, es un robot muy simpático. Y espérense, hablando de robots, vamos a regalar un robot primitivo. Este es un robot primitivo que vamos a regalar si alguien nos contesta la pregunta que a continuación va a hacer el doctor Bruno Lara, quien es el experto aquí. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? Uy. ¿Qué les parece? Una de examen. No, una de examen, no, a ver. Pues que nos hablen de intencionalidad, ya que lo mencionaste tú. Pero ¿cuál sería la pregunta concreta para tener un ganador de este robot primitivo? Bueno, ¿qué entiendes por anticipación? Nada más. Pero está muy abierta, ¿no? Mejor de sí o no. De sí o no. ¿Crees que...? No, te dejo a ti, se me hace muy difícil. Mientras piensas, sí. ¿Vas a pensar, Federico? Yo voy a pensar, no tengo mucho tiempo, según creo tengo unos cuantos minutos, pero vamos a pensar en la pregunta inmediatamente. ¿Qué es el modelo directo, por favor? ¿Qué es el modelo directo? En 3 palabras, Bruno lo dijo como en 800, pero quien lo diga en 3 palabras, por favor, se lleva este robot primitivo. Bueno, tenemos poco tiempo, perdón, yo ya estoy sentado en el lugar de Bruno. Bruno, por favor. Y muchas preguntas, y varias se relacionan en que ¿por qué nos da miedo la inteligencia artificial y los robots? Varias personas nos preguntan si esto es peligroso. Sí, bueno, hay muchísimas cosas. No, hay muchísimas cosas. Lógicamente que si tú haces películas en Hollywood lo que quieres es cosas que se vendan. Todos los científicos somos científicos locos, asesinos. No, a lo que voy es a que un robot que está parado ahí y que cuando tú le dices tráeme un refresco, va y te lo trae, pues la película no va a ser muy emocionante, ¿no? Pero si tienes un robot que mata a todos los humanos, pues sí es más atractivo, ¿no? Entonces creo que eso ha creado un poquito ese concepto, ¿no? Más interesante se me hace, por ejemplo, HAL, ¿no? De Odisea, que no, sin ser un robot es bastante inteligente, ¿no? Y tiene una forma de afectar al mundo diferente, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos, yo no creo que lleguemos a eso. A mí me gusta más pensar en el escenario donde podemos utilizarlos, ¿no? Para lo que necesitamos. Ordenarles y cortarles brazos. Si es necesario. Si es necesario. Vamos con otra pregunta rápidamente. ¿Es posible que en el futuro corramos el riesgo de vivir un escenario como Terminator? No. Absolutamente. ¿Algún estudiante podría ir a...? Bueno, esto ya es parte de la propaganda, vámonos con otra que está por aquí. ¿Los robots pueden aprender sobre lo ya aprendido? Esta ya la contestaste, ¿verdad? Si cambia el ambiente, ¿pueden evolucionar su comportamiento? Creo que ya está... Creo que sí. Hay muchas formas de aprendizaje. Las nuevas formas de aprendizaje nos permiten tener aprendizaje dinámico, que es, ya aprendí algo, y tratamos de generalizar, o sea, esa es la ventaja de las redes neuronales, ¿no? Aprenden una parte del universo y son capaces de generalizar a partes que no han visto, así en términos muy generales. Entonces la respuesta sería sí. Yo no quiero dejar la oportunidad de señalar un aspecto muy novedoso del trabajo del doctor Bruno Lara. Hay un tipo de modelo que no ha explicado el día de hoy, pero que se conoce como modelo probabilística, ¿estoy bien? Y este es el que en realidad está detrás de la conducta esta que nos acaba de comentar, de la capacidad esta de decidir, de tomar una decisión en términos de una lógica que no es estrictamente determinista. Estoy en lo correcto. Entonces, lo que el doctor Bruno Lara está haciendo actualmente en su investigación es elaborar modelos híbridos, como se llaman, en el cual se incorpora un modelo del tipo directo, que es la pregunta que estamos esperando que nos respondan para que se lleven este robot primitivo,
y el otro tipo de modelos que son los probabilísticos. Esto es la parte novedosa del trabajo del doctor Bruno Lara, porque creo que esa también es una característica de los humanos. Actuamos sobre lo aprendido con, digamos, algoritmos deterministas, pero cuando estamos ante situaciones nuevas, de hasta cierto punto impredecibles, operamos de otra manera. Entonces, es un aspecto que yo quería resaltar del trabajo de Bruno Lara. Estamos ya terminando. Laura, no sé si tienes una pregunta de futurismo. Preguntas de futurismo, ¿cómo, hacia dónde vamos? Así muy abierta, me gustaría tu... A mí me gustaría, hay muchas tendencias, hay muchas líneas de investigación. Yo creo que vamos a entender más acerca de cómo funcionamos, de qué es lo que nos hace ser diferentes, qué es lo que nos hace ser inteligentes. Otra es a una mayor interacción, a que las nuevas generaciones se acostumbran, ¿no? Crecen ya con otro tipo de concepción de lo que son las máquinas, de lo que es la interacción, ¿no? De lo que puedo hacer o no hacer con una máquina, ¿no? Antes decíamos, es que la impresora no quiere imprimir, ¿no? Al rato vamos a decir, no, es que el robot no me quiere traer mi refresco, ¿no? Entonces, yo creo que para allá vamos en ese sentido, ¿no? Y tenemos muchas cuestiones de, digamos, de cómo contactarte, varias preguntas en cuanto a pues así rapidísimo, nosotros trabajamos en la licenciatura en Ciencias de la Computación como área terminal, trabajamos con robótica en la Facultad de Ciencias de la UAM. Aparte tenemos una maestría en Ciencias Cognitivas, en donde tenemos una multidisciplinariedad muy emocionante, muy padre. Trabajamos con filósofos, con psicólogos, con gente en neurociencias. Y aparte tenemos el posgrado mismo de la Facultad de Ciencias, que se llama Modelación Computacional y Cómputo Científico. Entonces tenemos programas de licenciatura, maestría, doctorado, y también somos felices de recibir gente que nada más quiere venir a ver los robots, a ver cómo hacen, qué hacen, y pues tenemos gente también de prepa que viene nada más a unas estancias cortas, que quieren aprender algo, ¿no? Entonces cualquiera de esas modalidades son bienvenidos. ¿Talleres en específico tienen? Talleres ahorita no tenemos ahorita, por lo general tenemos en la Semana de la Ciencia de la Facultad de Ciencias, mi grupo ofrece unos talleres de robótica, en donde se les enseña cómo interactuar con los robots, cómo programarlos y todo lo que es un poquito los sensores y todo esto, ¿no? Eso es más o menos lo que tenemos ahorita. Muy bien, yo estoy seguro, y no lo ha dicho Bruno, pero lo voy a decir yo, la forma más interesante y atractiva de interacción con Bruno es que se incorporen a la licenciatura o se incorporen a la maestría o se incorporen al doctorado. Eso es lo que hará realmente feliz a este hombre robótico, cognitivo, evolucionista, posicionador del desarrollo, en fin. Estamos ahora sí terminando, no sé si hemos recibido respuestas de la evidencia sobre la pregunta que hemos hecho. Queda abierta, mándenlas porque los chicos de Más Ciencia siguen alertas en este asunto. Aquí se queda el robotín, es tan primitivo que todavía no puede irse de aquí se va a quedar. Les agradecemos mucho, agradezco mucho a la doctora Laura que nos haya acompañado el día de hoy, y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Bruno Lara, de la Facultad de Ciencias de la UAM. No sé si quieras tú despedir. Pues, darte las gracias y darle gracias a todos, que tengan muy buenas tardes, y bueno, pues esperamos respuesta a la pregunta y nos vamos, bueno, yo con una visión diferente de lo que hace alguien que trabaja con inteligencia artificial. Muchas gracias, Bruno. Agradecemos mucho a los chicos de Más Ciencia, sobre todo sus entretenidos interludios, y no sé si tú quieras agregar algo. No, pues nada, agradecerles a ustedes por esta oportunidad de dar un poquito de publicidad a lo que hacemos para que la gente se entere de qué es la inteligencia artificial nueva y de desarrollo. La nueva, no la nueva inteligencia artificial. Muy bien, muchísimas gracias. Dentro de 8 días estaremos en otro programa de charlas con científicos. Buenas tardes. ¿No llegó? No, está llegando. Ahora tienes que quedar calificado. No, me lo voy a llevar.